Hola. Bueno, hoy vamos a dedicar unos minutos a la reforma de la Constitución española. Vamos a ver, reforma de la Constitución española. Está contenida en el último título de la Constitución, el título 10 de la Constitución española. Tiene 4 artículos, del artículo 166 a 169. Y tenemos que empezar con el artículo 166, que está dedicado a quien tiene iniciativa para abrir el procedimiento de reforma. Tiene iniciativa para reformar, para proponer la reforma, el Gobierno, el Congreso, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Gobierno, Congreso, Senado, asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Vale. En ningún caso, conforme al artículo 169 de la Constitución, se puede iniciar un procedimiento de reforma de la Constitución si nos encontramos en una declaración de estado de guerra o en estado de alarma, excepción y sitio. En esos casos no podemos iniciar un proceso de reforma de la Constitución. Ahora, hay 2 sistemas de reforma, 2 procedimientos de reformas. Hay que recordar que una de las características de la Constitución española es que es rígida, es decir, nos vamos a encontrar con 2 procedimientos de reforma muy complicados, y uno de ellos especialmente complicados. Se contienen en el artículo 167 y en el 168. El del 168 es el que es el colmo de la dificultad. Vamos allá. Voy a empezar explicando el procedimiento especialmente agravado, que es el 168. ¿Cuándo vamos a utilizar este procedimiento de reforma? Pues lo vamos a utilizar cuando lo que queremos reformar es toda la Constitución española. Bien. O bien cuando lo que queremos reformar es alguna parte de la Constitución española que va a afectar al título preliminar de la Constitución, es decir, del artículo 1 al 9 de la Constitución, o bien va a afectar a la sección primera, capítulo segundo, título primero de la Constitución, que son los derechos fundamentales y libertades públicas, que esos son del artículo 15 al 69. O bien va a afectar a los artículos contenidos en el título 2 de la Constitución, es decir, a la corona, del artículo 56 al 65. Vuelvo, vamos a utilizar el procedimiento especialmente agravado de la reforma, contenido en el artículo 168, si vamos a reformar toda la Constitución, o bien vamos a realizar una reforma parcial que va a afectar a los artículos del título preliminar. Acordaros que aquí se contienen los principios generales del artículo 1 al 9, o bien va a afectar a los derechos fundamentales y libertades públicas contenidos en la sección primera, capítulo 2, título 1 de la Constitución, que son del artículo 15 al 29, o bien va a afectar a los artículos relativos a la corona, que es del título 2, que son del artículo 56 al 65. Vale, vamos a ver, el procedimiento especialmente agravado de reforma del artículo 168. En primer lugar, el Congreso y el Senado tienen que aprobar la reforma por 2/3 cada una de las cámaras. El Congreso 2/3, el Senado 2/3. Eso es un montonazo de gente. 2/3 del Congreso, 2/3 del Senado. Y una vez aprobada por 2/3 de cada una de la Cámara, disolución automática del Congreso y del Senado y convocatoria de elecciones. Anda. Las nuevas cámaras elegidas en las elecciones tienen que ratificar el procedimiento de reforma, es decir, tienen que estar conformes con que se realice la reforma. Y además tienen que aprobar esa reforma por 2/3 de cada cámara, 2/3 del Congreso y 2/3 del Senado. ¿Qué os parece? Y no contentos con esto, que no me parece nada mal, yo también soy un poco rígida, después de los 2/3 de las primeras cámaras, tras la disolución y convocatoria de elecciones, 2/3 de las siguientes cámaras,
es necesario que la reforma sea ratificada obligatoriamente por el referéndum del pueblo español. Y ahí queda eso. Eso es en cuanto al procedimiento especial de reforma, el más agravado, el más complicado, que nunca se ha utilizado. Que lo vuelvo a repetir, no me parece mal, ¿eh? Muy bien. Ahora, vámonos al otro procedimiento de reforma que sería el más normal, que no deja de ser complicado, que es el que se contiene en el artículo 167. Bien. Es necesario que la reforma sea aprobada por 3/5 de cada Cámara. 3/5 es menos que 2/3, no os despistéis. 3/5 del Congreso, 3/5 del Senado. Bien. ¿Que no se ponen de acuerdo el Congreso y el Senado? Vamos a crear una comisión mixta paritaria. ¿Qué significa eso? Vamos a crear un grupo de trabajo de diputados y de senadores en el mismo número, paritaria, mixta, con miembros tanto del Congreso como del Senado en el mismo número. Y esta comisión intentará crear un texto al que se llegue a un acuerdo y lo tienen que presentar al Congreso y al Senado, a las cámaras, y las cámaras tienen que aprobarlo por 3/5, 3/5 del Congreso y 3/5 del Senado. Sin embargo, dice la Constitución, en el supuesto de que se haya aprobado por el Senado por una mayoría absoluta este texto de la Comisión y se haya aprobado por el Congreso por una mayoría de 2/3, en este caso la aprobación de la reforma se entenderá efectuada. ¿De acuerdo? Es que es un poco complicado. Es necesario 3/5 del Congreso y del Senado. Si no se ponen de acuerdo, se crea una comisión paritaria de diputados y senadores. Elaboran un texto de consenso, lo vuelven a enviar al Congreso y al Senado para su aprobación por 3/5, pero puede que no lleguen a estos 3/5. En este caso, si en el Senado alcanza la mayoría absoluta, que no llega a los 3/5, pero es una mayoría importante, el Congreso, si la aprueba a su vez por 2/3, que es más, 2/3, en este caso se entenderá aprobada la reforma de la Constitución. En este caso, de la reforma por medio del artículo 167, la ratificación por referéndum del pueblo español es una facultad que pueden pedir los diputados y los senadores. En concreto, tienen que pedirlo como mínimo una décima parte del Congreso o del Senado en el plazo de 15 días desde la aprobación. Si lo piden, se efectúa el referéndum. Si no lo piden, no se efectúa el referéndum. Otro apunte. Se han realizado dos reformas en la Constitución española, una del artículo 13.2 y otra del artículo 135. En ambos casos, la reforma que se ha realizado ha sido conforme al procedimiento ordinario, el de los 3/5 del artículo 167. Y en ambos casos no se solicitó ni por el Congreso ni por el Senado la ratificación mediante referéndum. Es un apunte. Bueno, aquí os dejo. Un abrazo a todos. Chao.